Conscientes de que la educación es la llave de la transformación y ante los posibles cambios en materia educativa, en Ediciones Castillo contamos con las soluciones educativas que responden a los retos que las instituciones escolares deben afrontar para lograr la educación de excelencia de sus estudiantes y que sumen al proyecto de su escuela. Por eso, en Ediciones Castillo ofrecemos una serie de contenidos educativos y materiales de aprendizaje de la más alta calidad, con el fin de transformar la manera en que los estudiantes interactúan con los aprendizajes. Con más de 40 años investigando y poniendo en práctica nuevas metodologías para la adquisición de aprendizajes y el desarrollo de habilidades, valores y actitudes entre los estudiantes, Ediciones Castillo es el sello editorial con mayor número de libros de secundaria aprobados por la SEP. Lo invitamos a conocer nuestra oferta de libros para secundaria, con series y autores de gran reconocimiento. Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. A continuación, les presentamos a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Sofía Leticia Morales Garza. Ella es doctora en educación y maestra en ciencias por la Universidad de Harvard. Actualmente, profesor distinguido del área de humanidades y educación del TEC de Monterrey y coordinadora de su programa Formando Formadores, que oferta cursos y diplomados de actualización docente para maestros de educación básica. Exdirectora general de Innovación y Fortalecimiento Académico de la Secretaría de Educación Pública, donde llevó a cabo la implementación académica de cambios e innovaciones educativas y la formación de profesores. Ha colaborado con diversas instituciones internacionales como la Universidad George Washington, el Sistema de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Estados Americanos. Fue asesora del secretario de Educación en el periodo del 95 al 99. Bienvenida, maestra Sofía, y bueno, pues es un gusto tenerla aquí en la editorial. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar ahora con directivos, supervisores y docentes de secundaria de educación de escuela pública. Me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. Les voy a pedir a todos que prendan sus cámaras y que podamos, yo no sé si los puedo ver a todos, ¿no, verdad? Creo que no. Entonces, que en el chat me pongan nada más para poder saber quiénes son docentes, directores de secundaria o asesores técnico-pedagógicos o supervisores para tener una idea. Si puedes abrir el chat y así tengo una idea de cuál es su función dentro de las secundarias públicas. Claro, ya nos empiezan a compartir. Lamentablemente sí no tenemos activada la posibilidad del video con ellos, pero ya nos empiezan a comentar. Y la maestra Mariana nos dice que es supervisora, la maestra Leticia, jefa de enseñanza, la maestra María Guadalupe, jefa de enseñanza, el maestro Ernesto, jefe de enseñanza, la maestra Erika, jefe de enseñanza, la maestra Ani, subdirectora, el maestro José Abel, director, la maestra Rosa María, jefa de enseñanzas secundarias técnicas, también la maestra, el maestro Luis también nos dice que es director, la maestra Paz, director de educación secundaria, la maestra Olivia, subdirectora, la maestra Leticia, directora, el maestro Juan Pablo, supervisor de secundarias, Muy y bien, si bueno, quieres le dejamos ahí. ok, Yo quisiera, ya con esto me doy un abanico del perfil, digamos, de los 147 docentes en distintas funciones que hay hoy. Quisiera yo empezar con todos ustedes con esta reflexión. Todos conocen la máquina de la escuela de Prato o de Francesco Tonucci porque la diseñó, de hecho, hace casi más de 20 años. Pero me gustaría que en este momento pensáramos un poco en ella. Obviamente es una visión crítica de la escuela, se llama la máquina de la escuela,
Y aquí se ve cómo la riqueza y la diversidad de niños y niñas entran al proceso educativo y cómo a partir, digamos, del proceso educativo se van uniformando y van saliendo completamente iguales. Y aquellos que no logran esa homogeneidad, obviamente son desechados por este tubo. Con esta visión crítica, lo que nos hace Francesco Tonucci es hacernos reflexionar sobre la riqueza de la diversidad y cómo nosotros como funcionarios, como docentes, a veces no contribuimos a que esa educación inclusiva nos permita enriquecernos y que nuestros egresados, en lugar de salir completamente uniformados en ese sentido, tengan su potencial de diversidad enriquecido y salgan así de diversos, pero mucho más grandes, más crecidos. Con esto en mente, me gustaría que hicieran un ejercicio conmigo. Van a encontrar en el chat una liga al menti.com y les va a pedir un código y van a poner este código que también lo van a encontrar en el chat. Van a poner este número y ahí va a venir, ustedes van a contestar con una palabra, la primera palabra que venga a su mente cuando piensan en la escuela secundaria. Cuando piensan en la escuela secundaria de hoy, ¿qué palabra viene a su mente? Y les pediría que por favor la escribieran inmediatamente en el Mentimeter, que es una aplicación que seguramente ya ustedes conocen, pero que nos va a permitir hacer una nube de palabras sobre cuáles son esas imágenes en palabras de la escuela que cada uno en este momento tiene. Ya lo tenemos en el chat, doctora. Muy bien. Entonces, me voy a ir para que ustedes puedan ver cuáles son las palabras que vienen a su mente cuando piensan en la escuela secundaria hoy en día. Vamos a esperarnos. Ahorita hay 6 personas que le han contestado. Los motivo a que más de ustedes se metan y empiezan a poner su palabra para siquiera llegar a 50 y poder tener una idea de cuál es esa palabra que llega a su mente inmediatamente, casi sin pensarla cuando piensan en la escuela secundaria. Vamos a quedarnos aquí. Ustedes van inmediatamente a ver cuáles son las palabras que se reiteran, las que tienen más o menos el mismo tamaño. Creatividad, formación, compromiso, adolescencia, felicidad, que me gusta, oportunidad, que va aumentando su tamaño, responsabilidad, felicidad, rebeldía, innovación, alumnos, disciplina, formación de apoyo, trabajo. Y nos vamos a quedar con este mapa de palabras. Qué bonito que en este momento tan crítico de la pandemia pongamos en el centro creatividad, oportunidad y compromiso. Y que la palabra felicidad esté ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos, la posibilidad y el privilegio de incidir en la felicidad de los alumnos, en el proceso formativo, como una gran oportunidad de ser y fomentar la creatividad en los alumnos.
Voy a regresar a la presentación. ¿Me quiero hacer regresar ahora? No, ya voy. Y voy a compartir con ustedes de qué vamos a dialogar hoy, esta tarde. De la escuela que queremos, del concepto de pedagogía de la emergencia y de las escuelas resilientes, de los indicadores que dio el Consejo Técnico al inicio de este año escolar, sobre todo de aquellos dirigidos a directivos y con la mirada de secundaria. Del decálogo de Vasconcelos, que aunque parece una pieza histórica, tiene la vigencia que ustedes van a ver que nos habla a nosotros ahora. De cuáles son esos escenarios internacionales del regreso a clases. De cómo planear y llevar a cabo clases en línea ahora que son tan necesarias. Del poder del juego y de lo lúdico en el aprendizaje. De las inteligencias múltiples y de las habilidades del siglo XXI. De cómo mejorar el liderazgo directivo, los tipos de liderazgo, el liderazgo situacional, el liderazgo dialógico, y para terminar con este concepto de la educación del renacimiento y de la pedagogía de la esperanza. Empecemos entonces con estos conceptos que Frato o Francesco Tonucci nos da sobre su visión educativa en 10 puntos. Hay que escuchar a los alumnos y confiar en ellos. Si en algún momento es clave escuchar y confiar, es ahora durante la pandemia. Las escuelas deben de ser democráticas, pero no igualitarias. ¿Por qué? Por el valor de la diversidad. La heterogeneidad en el aula es buena. Los niños deben participar en la organización de la escuela. El aprendizaje tiene que ser cercano y divertido. Otra vez el valor de lo lúdico. Necesitamos los mejores maestros. La lectura en voz alta en el aula debería ser obligatoria. El juego y el ocio son importantes. Los deberes son un error. No hay que ver la escuela como el deber ser o como la obligatoriedad. Y una buena escuela se construye sobre la vida de sus alumnos. ¿Cómo pintaría Frato la escuela hoy, ya no la máquina de la escuela, sino la escuela efervescente? ¿Cómo la pintarían cada uno de ustedes? Ese es el reto de creatividad que les dejo. Fortalecer las capacidades de liderazgo y de gestión escolar para lograr los cambios educativos que necesita tu escuela secundaria es el objetivo de esta presentación. Y vamos a ver en la gestión escolar en tiempos de sana distancia cuáles son los elementos rectores. Fortalecer y tener flexibilidad y seguridad. Y por eso esta imagen del seguro. Seguridad, pero también flexible. Gestión escolar, autonomía y consenso. La tierra se mantiene autónoma, pero tiene el consenso de las manos que la apoyan. Liderazgo dialogado y colaborativo. Estamos con todos y al mismo tiempo asumimos la responsabilidad de ser líder colaborativo. Y los cambios educativos implican una nueva forma de pensar y de hacer, el salirnos de la caja, out of the box, estas transformaciones sustantivas en la pedagogía. Quisiera empezar con este concepto de pedagogía de la emergencia que nace de la metodología Waldorf y que es Ben Ruff, uno de los pioneros. Si alguno de ustedes es docente o directivo de la Ciudad de México, recordarán que después del sismo vino Ben Ruff y tuve la suerte de trabajar con él para formar supervisores y asesores técnicos que pudieran llevar la pedagogía de la emergencia como un espacio de reflexión a la escuela. ¿Por qué? Porque ve la crisis como oportunidad. Porque a través de la crisis profundizamos el vínculo con las personas y lo podemos pensar ahora con el COVID-19. Porque nos da nuevas perspectivas de vida y nos da un momento para pensar qué quiero hacer, qué puedo dar, qué puedo recibir, cómo logro esa interacción con los otros ahora que estoy en confinamiento. Los valores
incrementados de nuestra propia vida. Tengo nuevas ideas, prioridades respecto a lo que quiero hacer, respecto a mi vida. Profundización espiritual y religiosa, no necesariamente de una o de otra religión, pero sí profundizar en comprender la parte espiritual y existencial de cada uno de nosotros. Y la maduración de la personalidad. Seguramente ustedes han presenciado cómo los casi niños de primer año de secundaria con esta crisis han madurado y ahora los vemos como jóvenes enfrentando la vida. La pedagogía de la emergencia nos dice la escuela como sitio seguro y nos habla de cómo ir correlacionando el sitio seguro como esa corrección de las vivencias traumáticas a través de compartir abiertamente nuestras experiencias, de las relaciones humanas que curan en el plano relacional, con esta relación entre el maestro, el alumno, el grupo, la clase, que aunque no estamos en un lugar físico, seguimos en la escuela. El ritmo y los rituales curan. Y aquí es el plano temporal, tanto el día y lo que hay que hacer en el día, la semana, el mes, el año. La claridad, la transparencia y la estética curan. Y en ese sentido, la importancia del arte, de los colores, del entorno, de la música, de la arquitectura. Y también le da un gran valor a las actividades artísticas, al uso del arte, del dibujo, de la acuarela, al movimiento, a la euritmia, que es parte de la psicología social, que nos habla del ritmo con el cuerpo, a los juegos de confianza, a las manualidades y a la terapia del habla. Cuando hablamos de la pedagogía de la emergencia, hablamos de 3 momentos sustantivos que yo les recomiendo que ustedes lleven a cabo como directivos, como jefes de enseñanza, con sus colectivos. El primer momento, que es muy importante para todos, es en el plano de autoevaluación individual. ¿Cuál es mi situación emocional? De cada uno de los docentes, de los directivos y de los estudiantes. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo puedo sentir a los otros cerca? Y cómo escucho cómo está cada uno de los alumnos o de los docentes. El segundo momento, cómo estamos como colectivo. Esto nos permite identificar los factores de riesgo, pero también los factores protectores, como esa comunidad que aprende y que apoya. Y obviamente encontrar cierto consenso como comunidad educativa en las reglas de saneamiento básico, de lavado de manos, del distanciamiento, del cubrebocas. El tercer momento, orientado al colectivo, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Cómo logramos fortalecernos con esa creatividad que ustedes identificaron desde el principio? Ese deseo de ser creativos, por otro lado, de apoyar, de ser agentes formadores. Cuando el padre de la red de educación socioemocional en España nos habla de las escuelas resilientes, habla de que la resiliencia en educación es la capacidad de afrontar, sobreponernos y superar las situaciones de crisis, pero saliendo fortalecidos. Y la primera pregunta para cada uno de ustedes individual es, ¿cómo están saliendo fortalecidos de esta crisis? Si vemos los 8 meses hacia atrás, ¿qué han aprendido que antes no sabían? ¿Cómo han crecido como personas? Y una escuela resiliente es aquella que toma en serio, primero que todo, la educación socioemocional y el bienestar de todos, que desarrolla competencias emocionales, de gestión de ansiedad y del estrés, que fortalece la toma de decisiones, promueve el empoderamiento, enriquece vínculos prosociales, que es cómo ayudo al otro, que no es de mi comunidad inmediata, pero necesita ayuda. El desarrollar habilidades para la vida que me sirven hoy y me servirán durante toda la vida. El brindar afecto y apoyo y el lograr una sinergia virtuosa con la comunidad educativa, la familia y la comunidad en extenso. La Red de Mujeres Unidas por la Educación, de la cual yo soy integrante,
generó esta infografía que nos habla de cómo utilizar como política educativa el bienestar socioemocional. Y nos dice hay que propiciar acuerdos entre autoridades, escuelas y familias. Hay que garantizar la formación del docente en educación socioemocional. Hay que realizar un diagnóstico del clima emocional en las escuelas, en el grupo, entre mis directores, y yo soy jefe de enseñanza, con los supervisores. Hay que garantizar espacios y tiempos curriculares para la educación socioemocional y adoptar la educación socioemocional como un modelo pedagógico a largo plazo. No es como la pedagogía de la emergencia que tiene que hacerse inmediatamente y es de emergencia. Esta es una parte fundamental de los saberes esenciales en este momento. Y propiciar alianzas entre universidades, sociedad civil y las escuelas. ¿Qué nos dice? Y aquí es un recordatorio que me voy a ir muy rápido. ¿Qué nos dijo el Consejo Técnico Escolar? Que es muy importante contar con información relevante y oportuna en términos de salud, de posibilidades de acceso y uso de las nuevas tecnologías, de definiciones y lineamientos claros y oportunos y de identificar sobre todo la población marginada, vulnerable y que se nos está quedando, que no tenemos el contacto. Y de ustedes depende el encontrar caminos para extender los brazos hacia esos alumnos y alumnas que se están perdiendo. También nos dice el papel del directivo. ¿Cuáles son esas formas alternativas de ustedes como directivos para obtener información y acciones claves, para recuperar a los alumnos, para contactar y conocerlos a los de nuevo ingreso, sobre todo los de primer año, para favorecer la comunicación y el intercambio, para utilizar este espacio que parece laberíntico, pero que nos va a permitir acercar a los padres a esa corresponsabilidad educativa? También Frato en la guía del Consejo Técnico nos daba la oportunidad de repensar en los derechos de la niñez. Y obviamente sus alumnos de secundaria entran y yo casi diría retomen esto que viene en la guía del Consejo Técnico o como un link y revisen de qué manera ahora durante la pandemia están cumpliéndose todos los derechos de los niños y las niñas. Este es un documento que ustedes seguramente conocen, que acaba de salir, está calientito, como diríamos, del pan, porque nos habla de los dominios, criterios e indicadores del perfil directivo. Y muy brevemente es un documento que hay que analizar con detalle, pero nos habla de 4 para el perfil directivo y de 5 para el perfil del supervisor, y yo puse 5 pensando en el director, pero también en el supervisor. Asume su práctica con apego a los principios filosóficos y éticos y legales de la educación mexicana. Es un directivo o un supervisor que reconoce la importancia de construir de manera colectiva una cultura escolar centrada en la equidad, la inclusión, la interculturalidad y la excelencia. Es un directivo que organiza el funcionamiento de la escuela como un espacio para la formación integral de todos sus alumnos y alumnas. Propicia la corresponsabilidad de la escuela con la familia, la comunidad, las autoridades educativas para favorecer la formación integral y el bienestar de los alumnos. Y esta que no viene en el directivo, pero que la saqué del supervisor porque creo que también la debe de realizar el directivo. Un directivo que favorece la transformación de las prácticas pedagógicas y de gestión para favorecer la formación integral de todos sus alumnos y sus alumnas. ¿Qué nos dice entonces Vasconcelo en su decálogos, en sus 10 principios? Y aquí, por cuestiones de tiempo, quiero centrarlo en 3. La ignorancia es la causa de la injusticia y la educación suprema e igualitaria es la mejor aliada de la justicia. Qué cierto es y qué actual si lo vemos como las nuevas tecnologías y el confinamiento
ha ido creando, ampliando las brechas de inequidad de los alumnos que no tienen acceso a ninguna tecnología. Y cómo lo seguimos logrando que la educación sea esta suprema igualitaria, que esa es la parte ética de la cual nos hablaba la dimensión y el perfil del directivo y del supervisor. Y nos dice, maestro y tirano son dos términos que se excluyen. En cambio, maestro, libertador son sinónimos, libertador y maestro. Hay que concebirnos, hay que rescatar y revivir y volver a repensar a Pablo Freire, porque en este momento más que nunca necesitamos ser directivos, jefes de enseñanza, docentes, directores, liberadores, como nos diría Vasconcelos, con una pedagogía para la libertad y la conciencia. Y este último que me encanta, dice, si somos justos, si somos intransigentes con la maldad y enemigos jurados de la mentira, si no transigimos con la verdad a medias, ni con la justicia incompleta, ni con la fama usurpada, entonces seremos verdaderos y ejemplares maestros. Y yo subrayaría la fama usurpada, porque a veces pensamos que la jerarquía implica verticalidad y no construir colectivamente el conocimiento. ¿Cuáles son las recomendaciones de la UNESCO para garantizar la continuidad del aprendizaje durante el cierre de las escuelas? Examinar el estado de preparación y escoger los instrumentos más pertinentes. Garantizar el carácter inclusivo de los programas de educación a distancia, y aquí esto es lo que tenemos más que todo que revisar. Proteger la privacidad y la seguridad de los datos. Aplicar soluciones a los problemas psicosociales antes de impartir la enseñanza. Planificar el desarrollo de los programas de aprendizaje a distancia. En este 4, ¿cuántas veces ni siquiera sabemos que algunos de nuestros alumnos están enfrentando la enfermedad o la muerte de seres muy cercanos? Y ponemos el acento en la parte de lo que queremos enseñar, en los aprendizajes esperados. Y por eso nos dice aplicar soluciones a los problemas psicosociales. No quiere decir que podemos solucionar la enfermedad o la muerte, pero sí atender al ser humano que está ahí clamando que alguien le preste atención. Promover a los docentes y a los alumnos la asistencia en cuanto a la utilización de herramientas digitales. Combinar los enfoques adecuados y limitar la cantidad de aplicaciones y de plataformas. Establecer las reglas para el aprendizaje a distancia y dar seguimiento al proceso y definir el tiempo de duración de las unidades de aprendizaje a distancia en función de las aptitudes de autorregulación de los alumnos. Y el último, que para mí es el más importante y transversal, crear comunidades y favorecer los vínculos sociales. ¿Qué nos dice desde la mirada de nuevas tecnologías el vicepresidente corporativo de Microsoft 365, Spataro? Nos dice mantenernos sanos y con energía, mantenerse enfocado, motivar a su clase, motivar a sus estudiantes, dar vida a las lecciones aprovechando todas las tecnologías que nos permite realidad aumentada, las clases invertidas, etcétera. Conectar con los estudiantes de una manera individual. No dejemos que nada más sea el Zoom con el grupo. Tratemos a través del chat, del teléfono, acercarnos individualmente a cada uno de los estudiantes o a cada uno de sus directores si ustedes son jefes de enseñanza. ¿Cuál es la lista de verificación de regreso a la escuela que nos entrega esta coalición de salud global y de educación global? Monitorear, evaluar y rendición de cuentas. Salud, nutrición, agua y saneamiento, higiene. Educación. Obviamente preparar a la escuela para el distanciamiento físico alrededor y el camino de la escuela. Tomar medidas para asegurar que todos los niños y las niñas y los jóvenes vuelvan a la escuela, priorizando siempre a los más vulnerables.
apoyar el bienestar personal, escolar y capacitar a los docentes. Y sobre todo esta parte de protección de la infancia, salud mental y apoyo psicosocial. Es muy importante entender que de nosotros depende salvaguardar y proteger contra el abuso y el acoso a los niños, niñas y jóvenes, en su caso, a los jóvenes de secundaria. Hay una iniciativa en el marco de escuelas de comunidades de aprendizaje que se está llevando a cabo en Valencia, que se llama Open Doors o Puertas Abiertas, que a través del Zoom y a través de ciertas señales han podido reducir la violencia intrafamiliar que todos sabemos que se ha incrementado con la contingencia. Emplea esta lista con un enfoque transformador de género. Consulta a niñas y a niños, a jóvenes, hombres y mujeres en secundaria. Garantiza servicios básicos y sistemas de referencia y emplea un formato de comunicación adecuado para llegarles a cada uno de los alumnos y alumnas de sus escuelas secundarias. ¿Cuáles son los desafíos y dificultades de las modalidades educativas? Obviamente tendríamos que centrarnos en este momento en los aprendizajes a distancia. El desafío es tener acceso a soluciones tecnológicas y conectividad y la preparación de los docentes. También la dificultad para lograr los mismos resultados de aprendizaje para todos, sabiendo que no todos tienen las mismas condiciones. No me voy a detener en los otros. ¿Cuáles son los desafíos y dificultades de las distintas modalidades? Sabemos que podemos utilizar lo sincrónico, la enseñanza-aprendizaje sincrónica, que es esta, donde estamos aquí, digamos que en vivo a través de las tecnologías. Pero también la sincrónica, donde yo les puedo dejar, ya sea en una plataforma en línea, un trabajo y ustedes lo realizan. Y también el modelo flexible digital. Tenemos semipresenciales asincrónicas, en donde en algunos momentos se reúnen ustedes, en este momento no en México, pero ya están algunos países logrando a los que se habían perdido del mapa, pedirles que regresen a la escuela, solamente a aquellos grupos más vulnerables, y trabajar con ellos presencialmente, pero también asincrónicamente con los otros. El aula invertida que permite precisamente que se estudie en la casa con guía del docente, pero se discuta y se interactúe y se resuelvan problemas en los espacios presenciales en Zoom. En Zoom por lo pronto. Y lo sincrónico presencial y con videocámaras para aquellos que por cuestiones de vulnerabilidad física no pueden asistir a la escuela. La instrucción presencial, que estamos todos ansiosas de que se dé, pero que todavía se ve un panorama incierto. Pros y contras de los modelos para el regreso a clase. Me voy a quedar a distancia con los pros. Protege del virus, es una respuesta rápida, promueve la innovación y fomenta el aprendizaje autónomo. Los contras: no es efectivo para algunas asignaturas y grupos de edad, como seguramente ustedes ya lo vieron con algunas asignaturas de laboratorio. Altos requerimientos técnicos para las soluciones más avanzadas y que no todos tienen acceso. Y pareciera que se pierde el beneficio de la interacción, pero cada vez encontramos más herramientas tecnológicas que propician una interacción individual y colectiva. Y acrecienta las desigualdades si no podemos extender los brazos a aquellos que no tienen las condiciones de conectividad. No me voy a ir con los otros, pero sí fortalecer y repensar los pros y contras de la educación a distancia. ¿Cómo mitigar el riesgo en el momento de regresar a clase? En este momento se habló de en enero, que está a la vuelta de la esquina. Pudiera ser que no sea, pero sí tenemos que ir pensando cómo reducir el tamaño de los grupos, sobre todo ustedes, tener ejercicios de creatividad. Cómo limitar la interacción de un grupo y minimizar la exposición con los adultos, que
que hemos logrado tanto durante la contingencia de acercarnos a los padres, ahora vamos otra vez que tener que limitar su entrada a la escuela y crear lo que se ha llamado burbujas, que son crear grupos que solamente interactúan entre ellos para reducir y mitigar el riesgo. Minimizar entrada de padres y representantes, aumentar el uso de espacios fuera de la escuela, ir pensando cerca de esta escuela qué parques, qué museos, qué bibliotecas estarían disponibles para empezar casi a programar, aumentar la frecuencia de lavado de manos, invertir de los recursos de los programas federales en nuevos lavabos que puedan estar con agua, con los tinacos, etcétera, y aumentar la frecuencia de la limpieza, desinfección de las aulas, no pensando solo en el intendente, sino pensar que sea una tarea rotativa para todos, apoyar en eso. ¿Cómo preparar la clase en línea efectiva y sin complicaciones? Obviamente antes tenemos que determinar el propósito, anticipar materiales y recursos, preparar ayudas audiovisuales, motivar el interés de los estudiantes. Durante tenemos que preguntarles primero que todo cómo se sienten, que enciendan sus cámaras para verlos. Ahorita, tal y como está conformado, para evitar la distracción no están, pero es muy importante que ellos la tengan encendida y que ustedes hagan ejercicio en donde les pidan que levanten la mano, que apunten con el dedo hacia arriba si están de acuerdo, hacia abajo si no. Compartirles la agenda primero que todo, hacerles preguntas, mantener un ritmo activo, ser eficientes y no comentar el entorno de las cámaras para no hacer comparaciones. Si es posible, realizar encuestas. Después, aplicar una nueva encuesta de salida, determinar en qué medida se logran los propósitos y compartir la grabación de la sesión. Aquí me parece muy importante que tomemos en cuenta este cuadro, que está tomado de un profesor del TEC que lo saca también del laboratorio que luego lo voy a compartir, pero que lo ha querido poner aquí para darle el crédito a él, que es el análisis de los tiempos máximos y promedio de los niños dependiendo de la edad. Si ustedes están hablando de 12, 14, 16 años, es importante que hagan en lapsos de 20 minutos y una actividad en donde ellos salgan de la cámara, hagan algo y regresen otros 20 minutos, que sería, digamos, estar dentro del margen promedio, pero para no perder su atención. ¿Qué tenemos que programar? Actividad detonante, un 10%, actividad instruccional, actividad individual, actividad colaborativa y actividad integradora. Esto sería muy importante, los promedios pueden cambiar, pero sí es importante que ustedes tomen que tienen que hacer una actividad detonante, instruccional, individual, colaborativa e integradora. Yo les quiero también compartir esta clave de aire que es muy importante que ustedes la repiensen antes de planear y de abrir la cámara con sus alumnos. ¿Qué tengo para asombrarlos? ¿Qué tengo para que sea importante en sus vidas? ¿Qué es relevante para el momento de hoy? ¿Cómo se relaciona con las últimas noticias? ¿Qué es esperanzador? En ese sentido, que nuestra responsabilidad es presentar una educación para la esperanza. Y quisiera compartir con ustedes el último reporte de esta coalición entre National Geographic, Lego e IKEA sobre el poder del juego y de lo lúdico. Se hizo una encuesta en donde se dijo qué tanto los niños y los adolescentes prefieren en México el juego. Y estos fueron los resultados. El 88% dijo que el juego más importante era el digital. El 81% los deportes, el 72% los juegos de mesa, el 62% las excursiones cortas,
el 52 arte y manualidades, 51 juegos físicos, 39 juegos educativos, el 31 juegos musicales, el 22 juegos de roles, que es yo pretendo ser el doctor, yo pretendo ser el premio Nobel, etc. Y por último, divirtiéndose con actividades en la casa. Esto lo propone mucho Francesco Tenucci, pero tendríamos que verlo vinculado y transversal con todo esto. Si ustedes tienen una formación en matemáticas, yo diría, ¿cómo pensar que a través de las matemáticas o del amor a la lectura, ustedes van a poder ejercitar el juego digital, los deportes, el juego de mesa, las excursiones, las manualidades, etcétera, cada uno de estos? Y el 15, inventando juegos de la vida cotidiana. Se les hizo también la encuesta a los padres y madres de familia, sobre todo de niños más chicos. Pero es importante pensar, el 95 estaba de acuerdo en que el juego potencia el desarrollo de habilidades. El 96 considera que el juego apoya el desarrollo infantil y juvenil. El 98 considera que el juego ayuda a los niños y las niñas a alcanzar su máximo potencial. Y el 43 dice no tener suficiente tiempo para jugar con sus hijos. Reconocen la parte positiva del juego y por otro lado con tristeza dicen, pero no tengo el tiempo para jugar con ellos. ¿Qué nos dicen los niños y las niñas? El 93 que el juego los hace más felices. El 92 que expresan que quieren más juego en sus vidas, que aprenden mejor cuando juegan, que desearían que sus padres jugaran más con ellos. Y el 56 declara que tienen menos de 1 hora diaria para jugar al aire libre. Y esto fue antes del COVID. Entonces, ¿cómo repensarían estos resultados? Obviamente ahora en donde el juego y lo lúdico se convierte en una herramienta muy poderosa para el aprendizaje. Pese a estos hallazgos, el juego, a pesar de todas las evidencias, sigue siendo subevaluado, poco priorizado y no reconocido en la vida de niños, niñas y adolescentes. 6 claves para trabajar las inteligencias múltiples durante la pandemia. Valora la inteligencia de los alumnos y las alumnas, la de todos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su forma distinta de aprender. Diversifica sus estrategias didácticas. Genera innovaciones en las metodologías. Apuesta por el aprendizaje activo y real. Utiliza las tecnologías y evalúa desde las inteligencias múltiples. Cada uno de ustedes tendrá que pensar de qué manera en mis clases o con los directores estoy enfatizando que utilicen estas gamas, digamos, que estimulan las distintas inteligencias. ¿Qué nos dice el Índice Global de Habilidades Claves publicado en el Foro Económico Mundial de este año del 2020? Que de estas habilidades globales, la resolución compleja de problemas es básico, el pensamiento crítico, la creatividad, la administración de personal que se inicia con el trabajo en grupos en donde ellos se administran, la coordinación con otros, la inteligencia emocional, la toma de decisiones, la orientación al servicio, otra vez, lo que nos decía Francesco Tonucci y la escuela resiliente en el sentido de ayudar a otros. La negociación, la flexibilidad cognitiva. La planeación didáctica holística, entonces, tiene que tomar en cuenta actividades físicas, creativas, sociales, emocionales y cognitivas, tomando al juego y la construcción y la creatividad como eje. Quiero compartir con ustedes también la metodología de planeación didáctica con base a retos. Ustedes ponen el tema fundamental aquí estoy ejemplificando con el tema de panorama de la educación. Definen qué instrumentos van a seguir para resolver ese reto.
cómo van a recolectar la información, cómo se va a analizar, cómo se presentan los hallazgos y la propuesta de mejora para elaborar una propuesta de solución educativa basada en investigación, en el análisis de la información y en la recopilación de toda la información del centro escolar. Quiero también compartir con ustedes si pueden, escríbanlo, es www.moralmu.ed.mx. Este es el Morral Pedagogía del Retorno que la Red de Mujeres Unidas por la Educación, un grupo de nosotras, de las mujeres que la conformamos, creamos precisamente como un repositorio del material valioso para el regreso a clases. Todo lo que ustedes necesitan saber sobre organización de la escuela, sobre las medidas sanitarias, sobre educación inclusiva, sobre las recomendaciones de los distintos organismos internacionales, sobre las experiencias a nivel mundial de regreso a clases, lo van a encontrar aquí, además de las voces de maestros y maestras de preescolar, primaria, secundaria y media superior. Cuando hablamos de habilidades para el siglo XXI, hay una investigación que se llevó a cabo de parte de la Escuela de Educación de Harvard que nos hablaba de estos elementos, de los valores fundamentales de autoconciencia, autocontrol, conciencia social, toma de decisiones, para formar conciencia cívica global y habilidades interculturales que nos permitan formar a un estudiante autónomo, para formar un pensamiento crítico, creativo e innovador, para hacer a nuestros alumnos participantes activos que puedan contribuir socialmente al cambio social. Habilidades de colaboración e información para crear ciudadanos conscientes, y habilidades de comunicación para ser personas confiables que fundamentan sus decisiones en evidencia científica. Obviamente todo esto en el manejo de relaciones con otros. ¿Cuál es la importancia de este replanteamiento para la formación de docentes y directivos? Y obviamente hay una relación entre valores, la identidad de los docentes, el servicio a la profesión y habilidades y conocimientos que tienen que ser congruentes con el tipo de estudiante que queremos formar. Este es el otro sitio que quiero compartir con ustedes, en donde el profesor Eliud Quintero sacó muchos de los elementos y que es del TEC. Se llama Recursos para la Innovación Educativa, es el laboratorio de innovación educativa, y ahí ustedes van a tener recursos pedagógicos, tecnológicos, recursos para la impartición de las clases, etcétera, digamos, todos los recursos que necesitan para activar sus clases. ¿Qué nos dice la OCDE sobre el liderazgo escolar? Que ustedes como líderes tienen primero que tener un marco de comprensión y análisis, de autodiagnóstico y auditoría, que ahorita estamos en el mejor momento de hacerlo, de asignación de prioridades y toma de decisiones, y de comunicación y conexión entre todo el colectivo escolar. Esto nos va a llevar a definir funciones y responsabilidades de liderazgo, a distribuir tareas de liderazgo, a desarrollar habilidades para un liderazgo eficaz y a hacer del liderazgo escolar una profesión atractiva. Estos son los resultados del tema de liderazgo directivo de la OCDE. También hablamos de distintos tipos de liderazgo. Ahí está el liderazgo para la justicia social, que pone énfasis en la inclusión educativa y en la equidad. El liderazgo emocional, que se basa en el manejo de la inteligencia emocional, la empatía y la asertividad. El liderazgo transformacional, para cambiar la organización o la escuela, para tener altas expectativas y metas muy claras de qué escuela queremos ser en secundaria. De liderazgo distributivo, que conoce muy bien las fortalezas de cada uno de los integrantes del colectivo y sabe distribuir las tareas.
y de liderazgo pedagógico que tiene muy claro ese escenario de mejorar la calidad educativa. No quiere decir que ustedes nada más tienen un tipo de liderazgo, sino que van combinando los distintos tipos de liderazgo. Por eso es importante entender el liderazgo situacional, porque es el estilo de liderazgo que sabe, que es flexible, que sabe adaptar y tomar, pues precisamente personalizar el estilo a partir de las circunstancias y de la motivación y superación que quiere lograr. Y por eso tenemos estilos y modelos de liderazgo directivo, persuasivo, participativo y delegador. Para mejorar el liderazgo y la gestión escolar, la OCDE marca 4 áreas de acción. Redefinir el liderazgo, las funciones estándares, y aquí había puesto México, perfiles, parámetros, indicadores, pero acaba de salir lo que compartí, que aquí habría que decir cuáles son esas 5 o 4 perfiles que en este momento se están poniendo sobre la mesa con la nueva administración. Chile tiene el marco de la buena dirección, Perú tiene el sistema de evaluación, el CINEACE. Distribuir el liderazgo siempre es importante, sobre todo para ustedes jefes de enseñanza, supervisores, distribuir el liderazgo entre sus directivos. Desarrollar los conocimientos y habilidades directivas y hacer del liderazgo escolar una profesión atractiva, motivante y bien remunerada. Y cuando hablamos de remunerada, no necesariamente estamos hablando de dinero, estamos hablando del reconocimiento social que está en sus manos. Ustedes pueden hacer la diferencia para poner y hacer el reconocimiento en reuniones de directores, o si son directores en reuniones con sus docentes, y darle el reconocimiento casi cada mes a aquel maestro o aquella maestra que logró innovar y combinar los programas de televisión, las nuevas tecnologías en línea, los programas de radio con el WhatsApp para comunicarse con sus alumnos. Perdón, como ustedes vieron aquí, esta investigación de la OCDE la hizo solo en 2 países iberoamericanos, de Latinoamérica en Chile y España. Por eso es que Chile toma ha sido muy eficaz en diseñar este ejemplo. Fernando Reines nos decía cuando hablábamos de la figura que ejemplificaba el nuevo modelo educativo, que no había más elocuencia para un docente que presentarle un modelo. Porque entonces lo iba para un docente y para un directivo, para cualquier persona, porque entonces uno piensa inmediatamente en la figura y se acuerda de los principios. Aquí ellos lo dividen en habilidades, conocimientos profesionales y principios. Y luego a partir de ese va creando una visión estratégica, un trabajo en equipo, en habilidades, en la parte de principios, confianza en la capacidad directiva, confianza en el equipo, visión estratégica como principio, también como conocimientos profesionales en liderazgo escolar, mejoramiento y cambio escolar, inclusión y equidad. Yo los invito a que con esta publicación que acaba de sacar la SEP, ustedes hagan su propio dibujo, su propio esquema y puedan también decir cuáles son habilidades, cuáles son principios y cuáles son conocimientos profesionales que estamos buscando desarrollar o ya tenemos. ¿Cuáles son las 3 directrices de liderazgo y la gestión escolar? Definir la misión de la escuela. Y aquí yo los reto a que cada uno de ustedes desarrolle una nueva misión para su propia escuela, ligada con el nombre de su escuela o ligada con la historia de la escuela. El planteamiento curricular con los nuevos lineamientos, pero también priorizando la pedagogía de la emergencia. Promover un clima de aprendizaje positivo, también identificando cómo vincular las distintas herramientas y cómo promover la educación socioemocional. En este momento estamos todos en un debate de
¿cuáles son los aprendizajes esenciales? ¿Cómo fortalecer los aprendizajes esenciales utilizando esta bimodalidad o dimensionalidad de las tecnologías para fortalecer la comprensión lectora, la lectura, la escritura, como ser autores y poseedores de la palabra, el pensamiento matemático, la lógica matemática, el pensamiento científico y la educación socioemocional. Para mejorar el liderazgo y la gestión escolar, necesitamos tomar en cuenta estos 4 elementos. Mostrar dirección de futuro. Lleguen ustedes con su colectivo mostrando dirección de futuro, dando elementos para el desarrollo personal y profesional, rediseñando la organización de la escuela como cultura escolar, preocupada por la ética del cuidado, por cuidar al otro y cuidarme a mí misma, por la organización de la escuela y el saneamiento, y gestionar distintos modelos de enseñanza-aprendizaje que sean mucho más creativos, más activos, poniendo en el centro a los alumnos. Y esto que me gusta muchísimo, que dice Kenneth Ledwood, que dice, el liderazgo directivo ejerce una influencia indirecta pero decisiva. Ustedes ejercen una influencia indirecta pero decisiva en la calidad de los aprendizajes y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso recuperé esta dimensión que no está contemplada en el directivo y que tiene que ser, porque ustedes influyen en esta dinámica de distintos modelos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué nos dice el liderazgo dialógico en comunidades de aprendizaje, coordinado por el CREA de la Universidad de Barcelona y por Ramón Flecha cuando él era director? Que las comunidades de aprendizaje es un proyecto de transformación educativa social y cultural, que se inicia en la escuela y se expande a toda la comunidad a partir de este liderazgo dialógico de ustedes, líderes educativos, involucrando a alumnos, estudiantes, familiares, voluntarios en las decisiones y actividades de la escuela. Como ustedes saben, el modelo de comunidades de aprendizaje se prueba en 14 países, 15 socios universitarios, con este propósito: identificar las estrategias educativas que contribuyen a superar las desigualdades y fomentar la cohesión social, y cuáles son las que están generando exclusión. Y esto es muy importante porque ahora, en el regreso a clase o en este regreso latente, tenemos que empezar a rescatar a los alumnos que se quedaron rezagados y poner el centro en los aprendizajes esenciales. Los referentes teóricos de liderazgo dialógico son estos que ustedes ven aquí y otros más. Habermas, Pablo Freire, Gordon Wells, Vygotsky, Brunner, Chomsky. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos nos habla de este liderazgo compartido, dialógico, colaborativo. ¿Cuáles son los principios del liderazgo dialógico? Es igualitario, parte de la inteligencia cultural, se transforma y transforma el entorno, utiliza la dimensión instrumental como la oportunidad de repensar qué se enseña, la solidaridad es fundamental, la creación de sentido, que tal vez es el más poderoso de todos, porque implica ese eureka, el darnos cuenta de qué es lo que transforma, y la igualdad de diferencia, que nos habla de la riqueza de la diversidad y de que de alguna manera todos aprendemos de todos. Es importante también ver que en el regreso al futuro de la educación, la OCDE nos habla de que tenemos que hacer vínculos con todos, y los posibles aliados es desde la comunidad educativa, el supervisor, el director, el docente, el jefe de enseñanza, la Secretaría de Educación, las autoridades locales, la Subsecretaría de Educación Básica, los sistemas educativos estatales, las instancias gubernamentales que no focalizan
en educación, pero que ahora es fundamental, es alianza salud, educación y desarrollo. El sector privado, los padres de familia, las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los investigadores, las instancias de formación, los organismos internacionales, los medios masivos, los proveedores de materiales, las universidades, todos son posibles aliados en este regreso al futuro de la educación. ¿Cuál es el propósito de un liderazgo y de una gestión dialógica? Reducir las brechas de inequidad y superar las desigualdades sociales mediante la educación, tomando en cuenta la importancia de la calidad educativa, de mejorar los resultados de aprendizaje, de lograr reducir esta brecha que la contingencia ha ampliado y lograr cohesión social, mejorar la convivencia, la participación de la comunidad, reducir la violencia y sobre todo hacer de la educación socioemocional un tema central. Educar en y para el renacimiento. Y aquí me quiero detener un poquito en decir, cuando analizamos, y esto lo hace también Fernando Reimers desde la Escuela de Educación de Harvard, los efectos de las distintas pandemias en el mundo. Y llegamos a la peste negra, nos damos cuenta que los Medici jugaron un papel fundamental. Por eso estamos buscando ahora el efecto Medici. ¿Y por qué jugaron un papel fundamental? Porque invirtieron en el arte y la cultura, en lugar de en la guerra o en incrementar su poder. Nosotros en este momento apostamos por una educación para el renacimiento. ¿Por qué? Porque queremos apostar en la educación como la base y la esperanza del futuro, en crear condiciones para la colaboración de líderes diversos, tomando como eje el diálogo igualitario, en tener una actitud de líder que es diferente al jefe tradicional. No es jerárquico, es horizontal, es dialógico, es constructivo, en aprender rápidamente de experiencias globales, y por eso tan importante que consulten el Morral, porque ahí tienen qué ha pasado en Finlandia, qué ha pasado en Francia, qué está pasando en España y cuáles son los documentos que han generado. Y esto para entender que siempre estamos aprendiendo, que la educación durante toda la vida y la educación continua son fundamentales. Las buenas ideas pueden venir de cualquier lado y de cualquier persona. Y por eso la importancia de, en este repensar la nueva cultura de la escuela, incluir a todos, al intendente, a los padres y madres de familia, a los hermanos, a todos los que quieran contribuir, cómo pensamos la nueva cultura de la escuela, obviamente incluyendo la representación de los alumnos. El poder de las alianzas entre las universidades y el sistema educativo. Esto que ahora yo estoy como TEC de Monterrey, pero también como Editorial Castillo, como una organización de la sociedad civil, que está ahí también para hacer alianza. Pensar en el educando de una forma integral, tomando en cuenta sus emociones y sentimientos. Y aquí la importancia de la educación socioemocional y de la creación de sentido. Y en ese sentido, asegurar que la educación construya una visión esperanzadora del futuro. Y nuestro desafío es pasar de una educación bajo el criterio de acumular poder y éxito y los egresados medidos en función del éxito a una educación sustentada en la ética del cuidado. ¿Y cuál es el elemento disruptivo, el que genera innovación? La educación para la ciudadanía mundial y lo que ahora se llama para la cuidadanía. Este concepto de ciudadanía centrada en el cuidado. Aprender a habitar el planeta en las condiciones ecológicas, culturales y simbólicas. La UNESCO ha tenido una serie de diálogos con líderes a nivel mundial. Yo he seguido los de la región y los líderes indígenas ponen sobre la mesa esto. Es el momento que los líderes indígenas nos enseñen esta armonía con el medio ambiente y
condiciones culturales simbólicas de lograr esta armonía. Y el enfoque holístico, contextualizado y transformador que acaba por una educación y que podamos acabar con esta dicotomía entre la educación para los hijos de nosotros y la educación para los otros. Mientras no podamos romper con esa dicotomía, estaremos hablando siempre de dos clases de educación. La educación es para todos. Es como decía Vasconcelos, es la fuerza igualitaria que tenemos que defender. Y la revaloración de la escuela y de los docentes como los agentes transformadores que van a construir esta transformación personal y educativa que nos lleva hacia una educación del renacimiento desde una pedagogía de la esperanza. Y aquí retomar las palabras de Pablo Freire y la concepción de Pablo Freire, que la pedagogía de la esperanza no es desde una visión utópica e ingenua, sino desde un compromiso social de transformación. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla y escucho las preguntas que tengan. Gracias, doctora. Vamos a abrir el chat Sí. para que nos puedan hacer sus comentarios o las preguntas que tengan para la doctora. Y bueno, en lo que van llegando, ya. Tenemos a la maestra Rubí, nos dice muchas gracias, muchísimas gracias, grandes ideas, aportaciones, mucho por seguir investigando. Voy a leer algunos comentarios, son muchos agradecimientos porque tenemos más de 200 personas conectadas, entonces no creo que podamos leer todas, pero bueno, hay muchas felicitaciones. Tengo aquí una pregunta de la maestra Rubí. ¿Cuáles serían los principales retos sobre liderazgo? Pues si quieres la contesto mientras buscas otra. Sí, claro. Yo considero que el principal reto es creer que el líder es superior, tomar una posición jerárquica. Ese es el reto. El otro es el líder temeroso. Cuando yo tomo la decisión sola, tengo el temor de equivocarme. Cuando construyo una decisión colectivamente con el colectivo escolar, voy con la valentía y la fuerza del líder que tiene el apoyo del colectivo. Ese es el principal desafío, cómo construimos decisiones que van a afectar no solamente nuestra vida laboral, sino la vida de las generaciones de los alumnos que asumimos todos. Por ejemplo, si yo como directora digo, va a haber un esquema, un cuadro rotativo y todos vamos a tener que ayudar en el proceso de saneamiento de la escuela, más de uno va a ver el cuadro y va a decir, ah, sí, yo le caigo mal, por eso me puso primero. Si lo construimos juntos, nadie se va a sentir que una mano jerárquica decidió, sino estamos construyendo conjuntamente. Gracias, doctora. La maestra Sofía nos dice una gran reflexión que da para cada uno de nosotros, pero pregunta, ¿cómo podemos vencer las barreras burocráticas? Bueno, yo he sido parte de la burocracia. Tuve el privilegio y la gran responsabilidad de, digamos, de tener un puesto que sería más o menos como subsecretaria de Educación Básica para implementar la innovación del nuevo modelo educativo el sexenio anterior. Y romper con la burocracia empieza por no creerte burócrata y no creerte director general o director de escuela o supervisor, sino considerarte un agente que tiene que aprender de los otros. Entonces, la mejor manera de romper con la burocracia es sumarla al proceso de construcción. Si no se deja sumar porque tiene todavía el peldaño de autoridad, entonces tomar las decisiones con la fuerza del colectivo y hacérselo saber
como una decisión del colectivo. Muchas gracias. Sí. El maestro Roberto nos pregunta, ¿cómo se puede transmitir la cultura de colaboración en las escuelas? Me parece Roberto, me parece una pregunta excelente. Yo no puedo transmitir la cultura de colaboración si no colaboro. Entonces, la mejor manera de transmitirla es empezando, no sé cuántos alumnos, si eres el director o no, cuántos alumnos tengo, pero yo diría, vamos a suponer que es una de las grandes escuelas secundarias de la Ciudad de México con 600 gentes. Empezar con cada grupo, irte metiendo y que tú eres el director, irte metiendo desde ahora en los grupos de Zoom, en los salones y decir, a ver, les quiero compartir este problema y quiero que ustedes que lo resolvamos juntos. Y les voy a dar, obviamente lo hablan antes con el docente o la maestra, y les voy a dar una semana y luego quiero sus ideas. Y así con cada uno, o al menos si son muchísimos, bueno, digamos con algunos por grado, para decir estas son las ideas que he recogido de ustedes, para tratar de generar una estrategia, por decir algo, de regreso a clase, donde todos, que tenga como columna vertebral la ética del cuidado y donde todos nos cuidemos a nosotros mismos y a los otros. Si el tema es el uso de las tecnologías, ¿por qué no aprendemos juntos? Sabemos que los jóvenes aprenden más rápido que nosotros. A ver, ¿quién de los jóvenes me puede enseñar el Mentimeter? O me puede enseñar algunas de la plata, el Socratic, las distintas metodologías y pensar que invitarlos a que nos lo enseñen. Muchas gracias. Sí. El maestro Germán nos saluda y nos dice, ¿cómo podemos mejorar la comunicación en la comunidad escolar en condiciones vulnerables? A ver, yo les quiero compartir una experiencias, más que hablar yo desde el saber. Me tocó ser juez de un concurso que lanzó CLAS, que está formado, impulsado en México porque es un movimiento internacional, pero por Fundación FEMSA, por el TEC de Monterrey, por Mexicanos Primero, y que estaba premiando las experiencias innovadoras académicas o en el salón de clase durante la pandemia. Y entonces tuve la fortuna de leer algunas de ellas y aprendí muchísimo. Uno de ellos aprendí que no puede uno seleccionar solo una metodología, o la televisión, o el radio, o el internet, o los folletos, tienen que ser todos. Pero el elemento central, no nada más en México, porque hoy estaba hablando con una docente de Colombia, sino en América Latina, y hay una experiencia que ahorita les narro, que es la pionera, en utilizar el WhatsApp. ¿Por qué? Porque la mayoría de las familias tiene un celular y aunque le está costando, ha sido el elemento para vincularse con el docente y permitir que sus alumnos se vinculen. Entonces, yo diría, ¿cómo, ¿cómo acercarnos para no perder a nadie en una comunidad vulnerable? Es primero mapearlos. ¿Quién está fuera del radar? ¿Cómo llego a él o a ella? Y si yo soy director, ¿cómo motivo al docente para que llegue a él o a ella? Y a través del WhatsApp, de una llamada por teléfono, de qué manera a través de la radio, digamos, encontrar, perdón, la manera de vincularse. Luego poder decir, a ver, tenemos todas estas herramientas que nos ofrece la SEP y que nosotros estamos desarrollando. Entre las experiencias innovadoras que pude leer, es maestras de preescolar que tenían su canal de YouTube y subían sus programas. Y los alumnos, los padres de familia, porque eran maestros de preescolar, que no tenían conectividad, los llevaban a un lugar para que pudieran verlos o los veían de su teléfono celular. Pero al mismo tiempo, y es en otra experiencia en otro país, utilizaban la entrega de alimentos para hacerles llegar hojas de trabajo, porque los padres iban a la escuela a recoger los alimentos.
Ese, digamos, como lo más importante para mí ahora sería cómo mapeo a todos y si se me pierden algunos y no hay manera, qué estrategias voy desarrollando desde ahora para utilizar el verano, utilizar en contraturno, espacios para apoyarlos en a reducir el rezago que van a tener cuando se regrese a la escuela. Gracias, doctora. El maestro José nos pregunta, ¿por qué una educación para el renacimiento? Sí, José, a lo mejor no lo compartí bien, pero yo creo que tenemos que renacer, renacer con una nueva concepción de sociedad. Hay un filósofo francés que está escribiendo actualmente sus reflexiones sobre la pandemia y él dice, a ver, el COVID-19 puede ser una crisis sanitaria o una crisis civilizatoria. Yo al menos quiero creer que puede ser una crisis civilizatoria que tenemos que salir renaciendo de ella con un nuevo concepto de sociedad, con un nuevo concepto de escuela, con un nuevo modelo educativo más híbrido. Yo creo que hemos aprendido mucho de las nuevas tecnologías, incluyendo la parte negativa de a quienes perdemos, pero que no podríamos volver a la clase presencial donde el maestro es el poseedor del saber, el único poseedor del saber y que la imparte desde su escritorio, desde el pizarrón. Porque cada uno de los maestros y maestras ha aprendido también en cómo utilizar las tecnologías para hacer más dinámico y hacer que el estudiante aprenda siendo él o ella el elemento activo. Entonces, ¿por qué renacer? Porque estamos con este espíritu por eso hay que ser convertirnos en los Medici de la educación, en invertir en nuevas concepciones y por eso invertimos la red de Mujeres Unidas por la Educación, que es una red completamente voluntaria, en hacer ese morral para ayudar con esa mochila, con ese morral a todos los maestros, directores, maestras y directoras a encontrar en un lugar preciso todos los documentos que los pueden inspirar para renacer en un nuevo docente o en una nueva sociedad. Muchas gracias. El maestro José Eduardo nos pregunta, ¿cómo hacer para convencer a los padres y maestros para que se incorporen a los cambios? Una idea, por favor. Este, eh, eh, Mire, les voy a compartir la experiencia, una de las experiencias innovadoras de Chile. En Enseña Chile, que es como Enseña por México, que si ustedes saben son jóvenes egresados de universidad que son contratados por un año para apoyar a un docente en una escuela vulnerable. Y en Enseña Chile, cuando empezó la contingencia, estos jóvenes universitarios, bueno, unos de ellos dijeron, ¿y cómo vamos a ayudar a las escuelas si nos mandaron a las escuelas rurales que no les llega nada? Y se les ocurrió que podían grabar un programa cómico y por eso el humor, digamos, lúdico más que cómico, sobre las clases fundamentales, que serían estos aprendizajes fundamentales, pero haciéndolo atractivo, con chistes, pero también con resolver problemas, y los iban pasando como cápsulas por WhatsApp. Y tuvo tanto éxito que los niños y niñas la veían con los padres. Luego uno de los padres que era parte del consejo municipal se lo compartió al presidente municipal. Y ese presidente municipal lo compartió como una innovación a otros presidentes municipales y en una región rural de Chile, esta experiencia que nació casi por el compromiso de un joven o unos jóvenes que estaban dando clases en escuelas rurales marginadas, se convirtió en un movimiento que retomaron los presidentes municipales. ¿Por qué lo traigo ahora? Porque de ahí se contagió a los padres y es uno de los padres el que lo llevó. Entonces, ¿cómo hacerlos copartícipes? Dejándoles o pidiéndoles que ellos participen o que los hijos los involucren en las tareas educativas, que los entrevisten, que les pregunten a la abuelita, por ejemplo, cuál es
la leyenda o el cuento más antiguo que recuerda, o cuál es la receta para hacer el pan de muertos, o que le pregunte al papá cómo arreglar la licuadora. Digamos, cómo los van involucrando a los padres en ese proceso de enseñar y aprender, y luego que el padre y el hijo lo expliquen en el Zoom o lo expliquen en Teams o digamos la estrategia de comunicación o en cuál es la de Google, Google Teams o Google Groups, que lo puedan explicar para que se vea también esa unión de padres con hijos. Muchas gracias, doctora. La maestra Rubí nos pregunta, ¿cómo desarrollar las comunidades de aprendizaje entre docentes? ¿Cómo romper las barreras y compartir? Rubí, si puedes escribir para que me digan de dónde escribes tú, de dónde estás, en qué estado, si estás en la Ciudad de México. Ok, ahorita lo Ok. buscamos. Creo que Eh, dijo estado de Tlaxcala. Entonces, Perfecto. comunidades de aprendizaje llega a México más o menos en el 2015, 14 y 15. En el caso de la Ciudad de México, yo tenía la fortuna de estar como directora general de innovación y fortalecimiento académico. Llegan conmigo, me convence el proyecto y digamos que yo lo trato de impulsar. Pero igual llegaron a Jalisco, a Puebla y se han extendido, no a Tlaxcala. Pero yo te puedo, digamos, poner en contacto con quien lleva la coordinación del proyecto de comunidades de aprendizaje en América Latina, que es un mexicano, que es miembro del CREA, es un joven, se llama Alfonso, y yo le pasaría a Castillo los datos para que te los puedan hacer, o escribe tu teléfono y te lo mando acabando. Te mando los datos de Alfonso. Muchas gracias. La maestra Fabiola nos dice, ¿cuál sería la fortaleza que debe poseer un líder educativo en tiempos de pandemia? Excelente pregunta. Yo creo que la primera fortaleza es creer, tener la pasión por lo que hace y creer firmemente que es un agente de cambio, pero que también la gente que la rodea o lo rodea son agentes de cambio que necesitan un empujoncito. Entonces, la principal fortaleza es creer que podemos cambiar e invertir en ese cambio, en ese renacer. Y la otra que va junto con esa es apostarle a construir colectivamente el conocimiento que nos va a ayudar a renacer. Y el conocimiento que va desde la organización de la escuela, las dinámicas que queremos utilizar, la educación socioemocional, las habilidades para la vida, que yo creo que las grandes fortalezas están en cómo aprovecho esta pandemia para repensar qué habilidades para la vida tengo y cuáles me falta por desarrollar. Muchas gracias. La maestra Erika comenta, me fascinó el tema, doctora, pero pregunta también qué elementos centrales podríamos potenciar entre los maestros para ayudarles a volver a confiar y creer en la educación. Con esa pregunta estamos partiendo de que en este momento ni confían ni creen en la educación, que es triste, pero digamos que hay ese escenario y uno tendría que preguntarse por qué. Porque los que hemos tenido la responsabilidad de ser autoridad, hemos sido más demagogos que concretos, que prácticos, porque se cambia cada sexenio y importa más el discurso político que la acción concreta, porque no se está invirtiendo en la educación como el discurso lo dijo. Todos esos obviamente son elementos que todos vemos. Y yo diría, ¿cómo los podemos contrarrestar? Yo tomaría el decálogo de Vasconcelos, que lo pueden hacer el Google y lo encuentran,
y diría, si pensamos en la época de Vasconcelos y pensamos en las misiones culturales, ¿cómo las fue construyendo? Primero con líderes que eran escritores, poetas, historiadores que querían transformar, por eso era misión, las comunidades. Un poco de ese espíritu está en comunidades de aprendizaje, por eso le tengo tanta fe, que es, podemos primero tener, yo utilizaría esa metodología. Construir, y estamos en el momento propicio para hacerlo, el sueño de la escuela que queremos. Si podemos construir ese sueño de la escuela que se quiere con el colectivo docente, los padres y madres de familia, los alumnos, y se va construyendo esa visión utópica que queremos de la escuela, y luego se hacen comisiones mixtas en el sentido de que estén formadas por docentes, por padres, por alumnos, para decir, a ver, ¿cómo las priorizan? ¿Cómo priorizamos y cómo hacemos que estas ideas, y se hacen comisiones para tratar de lograr cada uno? Y puede ser el sueño de cómo regresar a la escuela, cómo renacer en volver a la escuela, y a partir de ese sueño y con las comisiones decir, ahí sí poner un poquito de a ver cómo lo hacemos factible, sin desechar el sueño, cómo hacemos que esto sea factible. ¿Quiénes son nuestros aliados? Y aquí por eso les compartí esa última publicación de la OCDE donde dice, no podemos solos, necesitamos ir estirando los hilos de los aliados que van desde las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, la iglesia, no para decir cómo educar, sino para ver de dónde nos apoyamos, ¿no? Sí, bueno, estamos llegando al final de la sesión. Vamos a mencionar una pregunta más. Dice el maestro Juan, cuando regresemos a las aulas, ¿cree que hayamos avanzado hacia una educación híbrida? ¿Cuál sería el papel de los supervisores en ese sentido? Nos Pues agradece el maestro Walbert. muchas gracias. A mí me parecería que apostar por una educación híbrida sería una gran ganancia, pero una educación híbrida que no venga desde la autoridad, sino que se haya construido desde las fortalezas de cada escuela. Aquí vi una que me encantaría tratar de contestar, aunque nos llevaría más tiempo, pero una pregunta que me pareció muy interesante de José Luis Florencio León, que dice, la educación a distancia ha sido tan raquítica últimamente que es una infamia. Y yo estoy de acuerdo contigo. México ha sido pionero en educación a distancia en América Latina. Y sin embargo, paró, yo diría hace varios sexenios, de invertir con la fuerza y con la visión. Ahora, como yo les decía, yo estoy en el Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico de Monterrey es la institución, yo diría, de América Latina, desgraciadamente universidad privada, pero una cosa que casi nadie sabe, y para que lo sepan sus alumnos, es que el 52% de los alumnos son becados. Entonces, hay posibilidades, pero tienen que ser de aquellos alumnos que sacan sus mejores promedios de la prepa. Pero a lo que voy es que ha invertido, todos estos años nunca dejó de invertir en nuevas tecnologías. Bravo Aguja, que ustedes no lo recordarán, pero que fue rector del TEC y subsecretario de Educación Tecnológica, fue digamos, el que detonó la telesecundaria. Y en este sexenio la querían borrar del mapa. Yo decía, pero borrarla del mapa. Todavía no empezaba el COVID, pero digo, ese es un grave error porque hay que fortalecerla, ¿no? Sí creo, y tuvimos un diálogo con la secretaria de Pueblos Indígenas de Oaxaca, que lo que ella dijo con mucha asertividad es, el grave error del presupuesto es que le quitaron la educación, el recurso para educación a distancia a las poblaciones indígenas y a las escuelas indígenas.
que yo creo que es el grave error porque entonces estamos ampliando la brecha. En este claroscuro político se promete y se cumple muy poco. Yo creo que ahí tenemos mucho que crecer. Yo sé que estos no son foros políticos, pero para ser más asertivos, para luchar por lo que creemos como sociedad civil. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando. Creo que ha sido una charla muy interesante, muy enriquecedora y pues agradecerle, doctora, que nos haya podido acompañar. Y bueno, pues les dejo aquí en pantalla las redes sociales para que nos puedan seguir y para tener información sobre estas y muchas otras sesiones en formato webinar que tenemos para ustedes. Maestra, doctora Sofía, pues un placer, muchísimas gracias. No sé si quiera Muchas cerrar con algo más. No, al contrario, agradecerles, decirles que tienen mi correo, es sofialeticiamorales@gmail.com y me pueden escribir y yo estoy comprometida con la escuela pública, más que nada, ¿no? Entonces cuentan conmigo. Pues muchísimas gracias a todos y bueno, pues con esto cerramos nuestra sesión del día de hoy. A nombre de Ediciones Castillo, muchas gracias y muy buena tarde.